Bueno, ahora sí, listo. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, señora. Listo. El día de hoy vamos a trabajar ya la tercera actividad de aprendizaje correspondiente ya estamos a la mitad del curso. Como tal, pues estamos a punto ya de finalizarlo, como quien dice. Bueno, para socializar vamos a hablar sobre la guía, qué pide la guía y posteriormente pues definir los puntos del estudio. ¿Sí? Para esta evidencia, para esta guía, perdón, este es promotor de ventas, sí. Bueno, entonces en esta guía nos piden, pues, siempre nos hacen la introducción de la guía, nos dan una reflexión inicial correspondiente a que nosotros pues analicemos y pensemos en temas relacionados con la promoción de las ventas, ¿cierto? Entonces, como reflexión inicial nos invita a pensar o a analizar qué es promoción, cuáles son las técnicas promocionales que existen, qué diferencia hay entre promoción y publicidad, cuáles son los objetivos de la promoción, qué le implica a una empresa una promoción en cuanto a recursos e inversión. O sea, todas estas preguntas pues tenemos que empezar a analizarla. Bueno, ¿qué es promoción? ¿Qué es publicidad? Entonces sabemos que la promoción como tal es el objetivo de dar a conocer el producto, ¿cierto? ¿Por medio de qué? Por medio de publicidad y por medio de impulsadores de ventas, actividades o eventos donde se pueda promocionar o dar a conocer el producto, ¿cierto? O sea que literalmente pues tenemos que identificar las diferencias para poder saber que la publicidad solo es o corresponde a aquellas actividades que nosotros pagamos para que las personas conozcan nuestro producto por medio de pasacalles, ¿cómo se llaman eso? Este, se me olvidó la palabra ahora. eh, por medio de hojitas, es que se me olvidó el nombre, de folletos, por medio de publicidad, de el voz a voz, ¿sí? Todo eso pues va haciendo como que hacer que el cliente se apropie del producto, lo conozca, identifique dónde son los puntos de venta, en fin. Entonces eso pues tenemos que analizarlo. Luego, en la guía, pues nos piden que realicemos una actividad de contextualización. ¿Sí? Se solicita al aprendiz fundamentar sus saberes previos, complementando conocimientos mediante la consulta de textos y referencias bibliográficas. ¿Con qué fin? Pues obviamente con el fin de conocer la, Sí, el las abuelito. campañas promocionales que se ¿Cómo hacen se en las bañó? empresas. Ah, no, ayer igual usaron los dos, abuelito, ¿no se Permítame acuerdan? un momentico, que el compañero que entró tiene el micrófono activo. Ah, ok, ya lo cerré. Bienvenido, Daniel. Bueno, Buenas tardes. seguimos. Buenas tardes, Daniel. Seguimos entonces, identificar cuáles son las campañas promocionales que se hacen, sea por ejemplo, pague uno, lleve dos, sea alianzas estratégicas que se pueden utilizar también como impulso del producto, ¿sí? Por ejemplo, ir hacia alguna compañía y hacer una estrategia donde usted vende su producto, pero además de eso regala mi producto y así pues se da a conocer, ¿sí? Todos esos son campañas promocionales que hacen que el producto nuevo llegue al mercado con mayor facilidad. Ahora, no solamente hay que hacer, pues, darse a conocer, sino también identificar que esas acciones que se tomaron se puedan medir y se puedan cuantificar y decir, bueno, listo, nosotros realizamos una promoción o unas ventas en X supermercado donde le hicimos la muestra o la degustación al cliente y como tal, pues también se le hizo una encuesta con el fin de saber
sus gustos, si le gustó, si les pareció salado, si le pareció dulce, cómo le pareció, ¿sí? Entonces, eso, las encuestas pues nos permiten a nosotros evaluar la percepción que tiene el cliente de nuestro producto y por ende pues, medir nuestra capacidad de cumplir o satisfacer las necesidades de nuestros clientes. ¿Listo? Como actividad de apropiación y conocimiento, tenemos, se busca que el aprendiz se apropie conocimientos y conceptos principales como el entorno, principales en torno a la medición y evaluación de las campañas promocionales. ¿Cómo nosotros podemos medir y evaluar cualquier tipo de información? ¿Quién me dice? Por ejemplo, a ustedes cuando los llaman de cualquier empresa, ¿para qué los llaman? ¿Qué quieren saber? Yo quería acostar ahí. ¿Quién me dice? Llegaron en la abanico ese también. Nada. O sea que a ustedes nunca les han hecho una encuesta. Por ejemplo, en el caso de que yo esté haciendo algún tipo de capacitación, ¿sí? Entonces, dentro de la capacitación, a mí me pueden consultar sobre qué tan satisfecho estoy del material que me suministran, qué tan satisfecho estoy de los videos que encuentro, qué tan asertivos son con respecto al material. Todos esos aspectos permiten identificar por medio de indicadores, ¿sí?, de gestión qué tan satisfecho o no está el cliente. Eso pues con base en un servicio como es la educación. Pero si vamos a productos de consumo masivo, a ustedes también les pueden hacer cualquier tipo de encuesta, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp, ¿y qué se identifica? ¿Qué nivel de satisfacción tiene el cliente frente a la prestación del servicio o al consumo del producto? Y por lo regular, la mayoría de las empresas aplican encuestas con el fin de medir el nivel de satisfacción de los clientes y poder así identificar en qué se está fallando. Y esa es la finalidad de la logística. Digamos que nosotros, en servicio al cliente, tenemos que identificar dos momentos importantes. Uno es el momento de la venta, en el cual nosotros le damos las características al cliente, lo presentamos, le enseñamos qué beneficios tiene ese cliente frente al consumo de nuestro producto, pero a su vez, el segundo momento importante para nosotros es el postventa, ¿sí? ¿Por qué el postventa? Porque después de que la persona consume el producto, nos puede decir a nosotros si realmente el consumo de su producto es lo que esperaba o no, ¿sí? O si puede seguir consumiendo nuestro producto. Afuera. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿O cómo se obtiene esa información? Por medio pues, de diferentes fuentes, ¿sí? Entonces, como tal, esas fuentes de información lo que nos permiten a nosotros es capturar esa información y hacer el análisis de esos datos para decir, bueno, listo, a partir de estos datos o de esta información que obtuvimos, vamos a proceder a realizar las siguientes acciones, ya sea acciones de mejora o simplemente validar las metas que se estaban cumpliendo o no, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Durante el desarrollo de esta guía se busca que el aprendiz apropie los conocimientos y conceptos principales en torno a la medición y evaluación de las campañas promocionales. Para esto, pues, se hace necesario que usted como aprendiz se apropie de los conceptos básicos como satisfacción del cliente y medición de la campaña promocional.
recolección y registro de información, indicadores de venta, encuestas y observación, cálculo y análisis de resultados, la comunicación en el proceso de medición. Entonces, no solamente vender, ¿sí? La idea de realizar este tipo de indicadores y de analizar la información es para poder hacer una retroalimentación a la empresa y decir, bueno, listo, nosotros vendimos tantas cantidades de productos, de esa cantidad de productos tantos fueron devueltos, ¿sí? Y eso significa que tantos productos en realidad no satisfacieron al cliente por devoluciones, pero también hay unas no satisfacciones por que a pesar de que no los devolvieron, pues no lo consumieron y no les pareció oportuno, no les pareció agradable, no, en fin. Entonces, cada vez que el cliente realiza una no conformidad o realiza una compra y esa compra tiene un defecto, por así decirlo, o no cumple con las expectativas del cliente, pues la idea es que la empresa pues identifique esa no satisfacción, por así decirlo, y pueda entonces tomar medidas frente a esa situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo ventas de zapatos, ¿sí? Y digamos que hay mucha devolución de zapatos. Pero ¿por qué por qué hay esa devolución? Entonces hay que identificar si es por calidad, si es por forma, ¿sí? Si es de forma o si es de fondo, es decir, la estructura del zapato no es agradable, no es ergonómico, en fin. Entonces, como tal, pues identificar eso. ¿Y para qué? Para mejorar los procesos, ¿cierto? Entonces, con base en eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver qué tenemos que hacer. Primero tenemos que presentar una evidencia de conocimiento, una prueba escrita en la tercera actividad. Como evidencia de desempeño debemos responder un foro temático, ¿sí? Llamado el contexto de la evaluación de la campaña promocional. Para mejor comprensión en el desarrollo de la actividad propuesta y participación en el foro de discusión, es importante que revise los materiales de estudio e investigue en las referencias bibliográficas sugeridas en esta guía acerca del tema en relación con el foro, ¿sí? La evaluación de la campaña promocional. Y conteste la pregunta, ¿qué temas o aspectos deben considerarse para evaluar la repercusión de la campaña promocional en el mercado general? ¿Y cuáles para evaluar la repercusión en el punto de ventas? Entonces, miren que podemos ver que existen situaciones o sí, ambientes diferentes. Uno es el momento en el que se vende. Por eso estamos hablando de la campaña promocional. Es decir, cuando uno evalúa en el momento en que hace la campaña, es decir, cuando está directamente en contacto con el cliente, ahí pues debemos evaluar cómo se hizo la atención al cliente, cómo le pareció el producto ahí en el momento de la degustación o de la muestra, ¿sí? Y cuáles consideraciones se deben evaluar en la repercusión, para evaluar la repercusión en el punto de ventas, ¿sí? Es decir, que si nosotros, a pesar de que vinimos, atendimos al cliente, le dimos la degustación, el cliente lo probó y no llevó, es decir, significa que no hubo un cierre de ventas, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Hay que analizar no solamente la forma como se atendió al cliente, sino también, pues, al final, el objetivo que se tiene, que es que el producto salga en ese punto donde se está haciendo la promoción, ¿cierto? Entonces, como tal, responder la pregunta con base en esos dos momentos. Como actividad de evidencia de producto, tenemos que hacer un informe escrito sobre la aplicación de la encuesta de satisfacción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una encuesta, en este caso vamos a hacer un formato o un cuestionario de satisfacción del cliente, con base en una campaña promocional donde se dio una degustación o muestra del producto, y aplicarlo a 8 personas que le permitan hacer la simulación. Deberá entregar la muestra o dar la degustación a las personas que entrevista para que puedan responder el cuestionario. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden, no sé, hacer una tortica, ¿sí? Y
ir donde los vecinos, mira, te voy a regalar este pedacito de torta, pero necesito que me respondas esta encuesta. Entonces tú ahí en esa encuesta, ¿qué puedes llegar a preguntar? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Pues se le podría preguntar que cómo le pareció la textura, el sabor, si estaba muy seca, muy aguada. Correcto. Entonces mira que ahí ya tú empiezas a ver las características del producto y empiezas a decir, ah, listo. Entonces si voy a dar una torta, entonces el cuestionario que puedo hacer para saber si le gustó o no es qué tan dulce está, la textura, el color, eh, el sabor, ¿sí? La cantidad, si estaba muy grasosa, ¿sí? Entonces, como tal, las características intrínsecas del producto, pues con base en eso podemos hacer la encuesta. Alguien levantó la mano, me parece. Vamos a ver. No, nadie levantó la mano. Entonces, ¿qué fue que hicieron? Escribieron. Entonces van a hacer un cuestionario, ¿sí? Son ideas mías que yo estoy escuchando mal, ¿ok? Aquí yo no veo quién haya escrito o quién haya levantado la mano. Caterine, Daniel, Hamilton, ¿alguno de ustedes levantó la mano? Es que no estoy viendo la pantalla del... No, señora, ok. Bueno. Listo. En ese cuestionario, ¿qué hay que hacer? Utilizar preguntas cerradas. Las preguntas cerradas simplemente es de opciones múltiples, ¿sí? ¿Cómo le pareció la torta? Dulce, salada, amarga, ácida. En cuanto a la textura, ¿cómo le pareció la torta? Suave, dura, como dijo la compañera, muy porosa, muy aguada, ¿sí? Entonces, las preguntas cerradas son solamente que el cliente pueda seleccionar una de esas opciones, ¿sí? No es que, ¿cómo le pareció la torta? Describa con sus propias palabras. Entonces, me pareció que era muy sabrosa. No, las preguntas cerradas simplemente te dan opciones de respuesta. ¿Listo? Redacte preguntas que le permitan medir la satisfacción del cliente respecto a la aceptación del producto y la posible repercusión en las ventas. Es decir, si usted puede preguntar no solamente cómo le pareció el producto, sino si usted lo recomienda, si a usted le parece que la presentación para comprar sería de unidades pequeñas, de unidades grandes, cómo lo vendería, dónde lo iría a comprar, ¿sí? Si lo compraría en el supermercado, si lo compraría en las tiendas, ¿sí? Todo eso. Entonces ya usted pues la cantidad de preguntas que usted quiera con base al producto y a dónde podría venderlo, ¿sí? Una vez que usted ya tenga el cuestionario, entonces consolide la información y calcule los resultados de las respuestas obtenidas. Significa que no solamente vamos a presentar el formato, sino que también vamos a aplicarlo y a mirar cuántas respuestas buenas, bueno, cuántas respuestas buenas no, cuántas respuestas de este punto, cuántas respuestas de este punto, en fin, ¿sí? Entonces esto aquí prácticamente es aplicar estadística a las encuestas. Ahorita miramos un poquito el análisis de la información. Luego dice, haga un análisis de la recolección de datos obtenidos. Y usando diferentes herramientas como gráficos, imágenes u otras, presenta un informe que contenga la descripción de la actividad, el cuestionario, el cálculo de resultados y el análisis de resultados. Significa entonces que lo primero que tenemos que montar es el formato vacío, el formato de la encuesta que nosotros aplicamos. Luego tenemos que hacer la descripción de la información, es decir, la primera pregunta, ¿cuántas respuestas tuvo? La segunda pregunta, ¿cuántas respuestas tuvo? Y así sucesivamente. Y de cada una de esas preguntas o de esas respuestas, yo tengo que tabular. Y esa tabulación corresponde a una gráfica, ¿sí? Y el análisis de los resultados es, por ejemplo, si yo tengo una gráfica de torta y digo, el 30% de mis encuestados no les gustó la torta, ¿sí? Ese es el análisis de resultados, es para saber en porcentajes las características de la encuesta que yo hice. ¿Listo?
Entonces, esa sería la evidencia a entregar. Como tal, tenemos 3 evidencias para entregar esta semana. Son la prueba de conocimiento, el foro y la aplicación de la encuesta. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice el material de formación. Miren que aquí nos están dando en la información del mapa conceptual de resumen que nosotros, para poder medir la satisfacción del cliente y saber si eso afecta o no en las ventas donde se hace la promoción del producto, entonces pues tenemos que definir de qué manera vamos a tomar esa información, ¿sí? Encuestas, preguntas, entrevistas, todos esos son modelos o métodos de recolección de información. Ahora, después de que se hace o se toma la información, entonces se aplican indicadores. ¿Qué significan los indicadores? Es para saber, por ejemplo, cuántas ventas se hacen en cada almacén, y se puede decir, bueno, si nosotros tenemos 7 almacenes donde se hizo la promoción del producto y solo 3 realmente vendieron del producto, significa que el tanto porcentaje de esos puntos de venta no sería atractivo vender ese producto, porque entonces se podría llegar a quedar ahí pegado, ¿sí? O sea, sin vender. El cálculo de los análisis y los resultados y la comunicación en el proceso de medición. Entonces, esa comunicación como tal, pues ya nosotros sabemos qué resultados se tuvo después de la encuesta. Pues hay que definir en sí qué acciones se deben tomar frente a ese tipo de situaciones o a ese resultado que se trabajó. Entonces dice, bueno, determinar la forma de hacer la evaluación de una campaña promocional no es fácil, porque se debe considerar aspectos a corto y largo plazo. Es decir, una campaña promocional no solo repercute en la venta, sino también tiene incidencia en la imagen del producto, el comportamiento futuro del cliente y el nivel de recordación del producto. Entonces, ¿se acuerdan que yo dije, bueno, si realmente el cliente en tres puntos de venta no se vendió el producto, a futuro se puede decir entonces que el comportamiento del cliente en esa zona no es atractivo para comprar, o más bien nuestro producto no es atractivo para el cliente, ¿sí? De esa zona. Entonces ahí pues eso también nos ayuda a disminuir el gasto de recursos en ciertas zonas por el hecho de poder identificar todos los tipos de clientes que hay y la confirmación de las ventas en los puntos promocionales. Las técnicas disponibles para evaluar el grado en que la promoción de ventas afecta el comportamiento del consumidor se basan en pruebas de mercado y estudios de seguimiento. Para medir la repercusión de las ventas, se usan los datos registrados tanto en el histórico de ventas como en el desarrollo de la campaña, y su análisis interpretativo se apoya en cálculos matemáticos. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar cómo hacemos el análisis de la información. Primero, pues tenemos que saber cuáles son las fuentes de recolección de información. Tenemos fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas donde nosotros vamos directamente con el cliente y le hacemos la encuesta, ¿sí? Entonces, eso es una fuente primaria. Ahora, ¿cuándo es una fuente secundaria? Cuando ya no vamos directamente al cliente, sino que hacemos nuestro estudio o nuestro análisis con base en análisis o estudios previos. Entonces, por ejemplo, aquí, el caso del histórico de ventas. Entonces, ya el caso del histórico de ventas ya es algo que está dado por datos anteriores. No vamos a preguntarle al cliente, no vamos a hacer más nada, sino que simplemente ya está el informe, y con base en ese informe es que nosotros podemos empezar a hacer el análisis. ¿Ya? Esa sería nuestra fuente secundaria.
El uso del CRM. El CRM es un programa de relación con el cliente, ¿sí? Y como tal, pues, los distintos tipos de información que se generan postventa se pueden tener en cuenta en el software, ¿sí? Es decir, desde que, desde que sale el producto hacia el cliente, se identifica cuál fue el cliente, los tipos de consumo que tiene el cliente frente a ese producto o frente a esa línea de productos que nosotros estamos manejando, y como tal identifica uno no solamente el hábito de consumo, sino también la frecuencia con la que consume, ¿sí? Y eso nos permite también a nosotros pues, identificar eh, ese comportamiento para decir, bueno, venga, vamos a venderle más, vamos a ofrecerle promociones para que ese cliente vuelva y siga y poder fidelizar los clientes. Indicadores de venta. Los indicadores de venta son usados en el proceso de medición y evaluación de las campañas promocionales. Se aplican como herramienta para obtener cifras referenciales que permiten hacer un análisis del comportamiento de las ventas y del mercado. Entonces, por ejemplo, si queremos saber un indicador de ventas, puede ser que, digamos, comparemos las ventas hechas a nivel general y las ventas hechas por cada punto de venta. Entonces, digamos, un indicador de ventas puede ser que las ventas totales fueron de $1 millón, por ejemplo, y las ventas de cada uno de los puntos de venta nos va a dar un porcentaje. Entonces, ¿cómo sería? Dividimos el valor de las ventas de cada punto de venta entre el valor total y eso nos va a decir cuánto es el porcentaje de ventas de cada punto de venta. ¿Sí me hice entender? Y ese indicador nos permite a nosotros decir en qué punto de venta donde se aplicaron todas las promociones se hizo un mayor o un histórico de ventas comparado con los demás. Eso nos permite a nosotros saber cuál es la zona que más tiene ventas, cuál es la zona que más tiene movimiento y a ese pues se puede enfocar uno con mayor facilidad. ¿Sí? No significa que obviamente deje uno de atender los demás, solamente que en los indicadores de gestión se puede identificar cuáles son los volúmenes de ventas de cada punto de venta para así pues concentrarse en los que tienen más volúmenes para poder cumplir con la satisfacción del cliente y el acceso directo al producto desde que se lleve el producto, ¿cierto? Entonces miren que el indicador que es un cálculo matemático, ¿sí? Por eso yo les digo que podemos dividir la cantidad de ventas en precios. Ah, bueno, eso también es otra cosa. Podemos tomar un indicador de ventas, ya sea en dinero como en artículos vendidos, ¿sí? Podemos decir que tenemos una venta total de $1 millón y que cada punto de venta tiene una venta aproximadamente de 2 millones o de 3 millones de dólares. De $200,000 o de $300,000 por cada punto de venta, ¿sí? Pero también podemos decir, nosotros vendimos en artículos 5,000 artículos y el punto de venta del centro tuvo aproximadamente un indicador de ventas en artículos de 3,000 unidades. Eso significa que si teníamos 5,000 unidades, solamente el punto de venta tal tuvo más del 50% de las ventas, ¿sí? Entonces mira que todas esas acciones que se hacen en las empresas que parecen sencillas y no tienen pues mucha importancia para los que estamos, digamos, en el punto de venta, a nivel general o a nivel macro, tienen un alto impacto. ¿Por qué? Porque nosotros con base en lo que se hace en la obtención de la información de la fuente primaria o de la fuente directa, nos va a permitir a nosotros identificar el comportamiento de los clientes, ¿sí? Obviamente que si nosotros podemos identificar el comportamiento de los clientes, podremos saber cuáles son los clientes, en qué zona, en qué área
geográfica se vende más el producto o en qué son o qué tipo de los clientes por sector demográfico, es decir, donde hay más gente, más personas, o por edades, ¿sí? Entonces todo eso pues nos permite a nosotros eh, catalogar o clasificar las ventas. Seguimos. La satisfacción del cliente y la repercusión de las ventas. Considerando repercusiones en lapsos de tiempo más amplios como los anuales, con el fin de tener más argumentos para el análisis y la toma de decisiones por parte de los jefes o gerentes del mercado, se relacionan a continuación algunos indicadores de ventas. ¿Sí? Por ejemplo, la variación de ventas. Consiste en determinar qué incremento o disminución hubo en las ventas en un periodo determinado respecto a otro periodo. Bueno, entonces ya aquí estamos diciendo que la variación viene ¿qué? Enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Y en cada periodo se hace una venta. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros vamos matemáticamente hablando, podemos decir que hay este comportamiento o puede haber este comportamiento por un periodo determinado de tiempo, ¿sí? En este caso puede ser un año. ¿Y esto para qué nos sirve a nosotros? Para determinar qué pasó aquí. ¿Por qué hubo esa fluctuación en las ventas? ¿Sí? ¿Y de dónde se obtiene eso? De toda la información que nosotros obtenemos frente a no solamente la fuente directa, como el cliente, sino también con las fuentes secundarias. Por ejemplo, en este caso, aquí utilizaríamos fuentes secundarias para identificar la variación de las ventas, porque estaríamos utilizando el histórico de todo el año anterior para ver en comparación con este año que está terminando, cómo fueron las ventas. ¿Sí? ¿Y qué valores utilizamos? Ingresos por venta, como yo les dije, digamos aquí $1.000.000. Yo digo dólares, pero pueden ser, por ejemplo, $1.000.000. Y los ingresos por venta, periodo de comparación. Es decir, que nosotros le vamos a restar cuánto se vendió, por ejemplo, en el mes de febrero. ¿Sí? ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Esto lo dividimos entre los ingresos por venta, es decir, que los ingresos de venta del periodo de febrero, pero del año pasado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que estamos aquí identificando si aumentó o disminuyó el porcentaje de ventas de ese periodo. ¿Con respecto a qué? Con respecto a el año anterior. Y ese sería ¿qué? Un indicador de ventas, de la variación de ventas. Aquí en el material, miércoles. En el material pues les da el ejemplo, ¿sí? Se vendieron 5.500.000 pesos. El año pasado en el mismo evento se vendieron 4.100.000. Entonces se restan 5.500.000 menos 4.100.000 entre 4.100.000. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de que el periodo que se está comparando no es en años, sino en mes. Entonces se está diciendo que la venta que se está comparando es del mes pasado, ¿sí? Versus lo que se vendió este mes. Y esto pues nos da un porcentaje y ese porcentaje nos dice a nosotros entonces
cuánto fue la variación, o sea, se incrementó un 34% frente al dato anterior. Ventas por cliente. Con este indicador podemos determinar el promedio de ventas por cliente. La fórmula es total de ventas entre el total de clientes. En los almacenes, sobre todo en los almacenes de cadena, uno da como requisito el número de identificación de uno, precisamente para poder tomar el éxito, por ejemplo, el almacén de gran superficie, para poder obtener información de esas personas. Cuántas personas compraron ese producto, ¿sí? Con qué frecuencia lo compran. Eso, pues, nosotros podemos también tener en cuenta cuántos productos vendimos frente a cuántos clientes nos compraron, ¿sí? Eso significa que pudo haber algún cliente que compró más productos que otro de ese mismo producto que estamos analizando. Pueda que si hablamos de huevos, yo pueda que haya comprado 5 canastas de huevos. Entonces, cada cliente en promedio está llevando tantas canastas de huevos. Pero en realidad, pueda que uno lleva una canasta y otro lleve 5 canastas, pero en promedio, ¿cuánto estaríamos llevando todos los clientes? Si vendimos 5 canastas de huevos y lo dividimos entre 2, entonces en promedio estaríamos haciendo que cada cliente estaría llevando 2.5 canastas de huevos, ¿sí? Esa es la aplicación de la fórmula. Está lo que es la fidelidad de los clientes, ¿sí? Que es el número de clientes que se repiten versus el número de clientes que compran por 100. Está la eficacia de las ventas, que es el total de clientes que compraron versus el total de clientes atendidos, ¿sí? Es decir, que yo puedo estar atendiendo 200 personas, pero realmente compraron 30, entonces hay una eficiencia baja en la atención del cliente, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Que cuántas personas atendí en la promoción? Yo atendí 500 personas, pero de esas 500 personas en sí, ¿cuántas me compraron? Me compraron 10. Entonces yo divido 10 entre 500 y lo multiplico por 100. Y eso me da a mí el nivel de eficacia en las ventas. Bueno, uno de los instrumentos de recolección de información son la encuesta y la observación. Ustedes van a aplicar una encuesta. Entonces la encuesta debe tener lo siguiente. Organización del formulario. El título, ¿sí? Es decir, que pueden decirle encuesta de satisfacción de tal producto. Las instrucciones dentro del cuestionario, usted encontrará preguntas de selección múltiple con única respuesta, con el fin de obtener información de las características del producto a comprar, ¿sí? Secciones o áreas específicas. Entonces colocamos sección, una sección puede ser textura, preguntas con respecto a la textura, ¿sí? ¿Cómo le pareció la textura? La textura le pareció que era agradable o no, ¿sí? No, vamos a hacer otra sección, por ejemplo, de percepción del empaque, ¿sí? Entonces preguntamos sobre el empaque. De las secciones como tal, lo que hacen es que dividen las preguntas para que sea un tema específico del cuestionario. Las observaciones, la identificación del encuestador y el tipo de preguntas deben ser cerradas, ¿sí? En el cuestionario de ustedes deben ser cerradas. Pero también encontramos otro tipo de preguntas, abiertas, que permite que la persona pueda decir y escribir lo que quiera, y mixta, donde hay preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿sí? ¿Cómo debe ser la redacción de la encuesta? La terminología debe ser exacta, debemos evitar complejidad de las preguntas. ¿Qué más? Los cuestionarios varían de acuerdo a quien diseña y al propósito para el cual se crean. Tanto para su aplicación, sobre todo es fundamental direccionar las preguntas de acuerdo con la intencionalidad del conocimiento a conseguir. Si nosotros queremos saber si al cliente le gustó o puede llegar a comprar el producto, pues la idea es que hagamos preguntas
con respecto a las características del producto, físicas, químicas, organolépticas y con base también al cliente, ¿sí? Es decir, si el cliente podría comprarlo, si lo recomendaría, si le pareció el empaque desagradable, pero producto bueno, si por el contrario fue al revés, ¿sí? Todo eso, pues ustedes deberán ya priorizar las preguntas con base en su producto. Aquí, un ejemplo, ¿cómo evalúa la calidad del producto? Excelente, buena o mala. Listo. Entonces, estas serían pues los tipos de preguntas que se pueden realizar dentro del cuestionario. Ya aquí pues podríamos tener información con respecto a datos, pero ya mediante la observación. Es decir, que ya uno no tiene que estar preguntando, sino que uno coge una lista de chequeo y con base en esa lista de chequeo va y selecciona y mira, la persona se sentó correctamente, listo. Por la observación puedo ver que la persona no atiende al cliente, el vendedor no atiende al cliente. El vendedor fue grosero con el cliente. Entonces ya yo no le pregunto a la persona, sino que simplemente por medio de la observación hago una lista de chequeo con base a lo que yo quiero evaluar. Pregunta, ¿volvería a comprar el producto? Entonces miren que aquí pues encuentran información muy específica de cómo hacer el análisis de la información. Listo, aquí ya yo hice la pregunta, encuesté a 80, 51 dijeron que sí y 29 dijeron que no. Ahora, ¿cómo es el análisis de la información? Bueno, entonces, si el 80 son el 100%, 51 ¿cuántos son? Entonces lo que hacemos es que multiplicamos 50% entre 80 y nos da el 63.75%. ¿Sí? O sea que aquí lo que hicieron fue una regla de 3. Pero si ustedes quieren hacerlo, pues responden de la siguiente manera. Dividen, por ejemplo, para el sí, dividen 51 entre 80 y ese les da el porcentaje. Y para el no, dividen 29 entre 80 y ese les da el porcentaje para cada una de las preguntas, de las respuestas, perdón. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la encuesta. Hacer las preguntas, aplicar la encuesta, analizar la encuesta, haciendo la división y pues no sé si de pronto aquí esté la forma de tabulación. Bueno, la tabulación no está, pero la tabulación de la información simplemente es hacer una tablita por cada pregunta. Entonces, la pregunta tiene dos respuestas, dos tipos de respuesta. Entonces, en la pregunta que dice que sí, tantas personas respondieron que sí, tantas que no, seleccionamos la tabla y hacemos la gráfica. Y pues con base en eso, pues ya tendríamos la socialización de toda la información que requiere la aplicación de los conocimientos en la guía. ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? Bueno, aquí ya empecé a ver. A ver, profe, la pregunta para el cuestionario, ¿qué más podremos hacerle a la torta para mejorarla? Excelente, muy bien. O sea, esa encuesta nos sirve para ver dónde se está vendiendo más el producto que se está ofreciendo. También nos podemos aplicar encuestas para identificar el nivel de satisfacción del cliente frente a ese producto en una zona específica. Muchachos, muchachas, ¿alguna pregunta? Cuando no hay preguntas, pareciera que fuera todo claro. Por favor. Digan sí, digan no, pero alguien, por favor. Hello, si me escuchan, ¿están ahí? Me quedé sin internet. Sí, profe, ahí estamos, ahí estamos. Ok. Bueno, entonces, muchachos, como que no hay preguntas, pues yo voy a dar por finalizada la sesión en línea. Ok, Caterina está preguntando muy bien. ¿En la encuesta se puede hacer un tipo de evaluación sobre la calidad de la torta? Claro, la idea es que tú sepas si la torta es aceptada y
después de que preguntas sobre la calidad, puedes preguntar si lo recomendaría o si la compraría, en qué lugares la compraría, ¿sí? Si asistiría a un supermercado a comprarla o a una tienda y la ve, la compraría, ¿sí? Eso sería el tipo de preguntas que tú podrías dar para, o sea, para poder saber si realmente la intención del consumidor es comprar el producto. ¿Listo?